y cómo nosotros hacemos una evaluación auditiva, ¿ya? Exámenes que necesitamos para evaluar en realidad lo que es el oído. Ya lo hemos estado viendo con sus grupos, bueno, ya con todos los grupos de prácticas, lo que es someramente oído, ¿no? ¿Qué exámenes usamos? ¿Qué patología más frecuente existe? ¿Cómo es la evaluación o el examen físico del oído? A ver, sí ven mis diapositivas, ¿no, chicos? Sí, doctora. Listo. Bueno, vamos a hablar sobre el oído. Pues el oído está conformado por un oído externo, un oído medio, un oído interno. El oído externo ya hemos visto en clases, está conformado a su vez por el pabellón auricular, conducto auditivo externo. En el oído medio encontramos estructuras muy importantes, dentro de esta la cadena osicular. Y el oído interno, pues ahí con su porción vestibular y su porción cóclea. En realidad la función del oído es tanto de equilibrio como función auditiva. Entonces, cualquier patología que afecte el oído pues puede producir pérdida de equilibrio o hipoacusia. Entonces, en cuanto al oído externo, tenemos el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Este conducto auditivo externo tiene una porción cartilaginosa y una porción ósea. Las dos terceras partes son cartilaginosas y la tercera parte interna es ósea. Ahora, las glándulas ceruminosas se encuentran en el tercio externo del conducto auditivo externo. El pabellón auricular es un apéndice flexible de cartílago elástico muy delgado cubierto de pericondrio y piel. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver estas estructuras que hacen relevancia en el pabellón auricular. La función del pabellón auricular es captar las ondas sonoras y redirigirlas al conducto auditivo externo. Distinguimos así el hélix, la raíz del hélix, el antihélix, la fosa triangular, la fosita escafoidea, que es ese espacio que se limita por debajo del hélix. Tenemos la concha auricular, el lóbulo, la única parte que no posee cartílago a nivel del pabellón auricular, el antitrago, el trago, la escotadura intertrágica. Tenemos la cimba de la concha y el meato auditivo externo o la entrada al conducto auditivo externo. Entonces, todas estas estructuras se deben visualizar normalmente en un paciente que no tenga patología, ¿no? Tenemos la formación del pabellón auricular por gran parte cartilaginosa y solo el lóbulo que no posee el cartílago. Hay músculos a nivel del pabellón auricular. Estos músculos que son el auricular posterior, el músculo del trago, hay un pequeño músculo a nivel del trago, el músculo del antitrago, el músculo del menor del hélix y el músculo mayor del hélix y el músculo temporoparietal. Estos músculos están bien desarrollados en los animales, es por eso que ellos pueden mover el pabellón auricular, ¿no? Mover la oreja. En cambio, en el adulto no están tan desarrollados. En uno que otro sí, porque se han visto, yo que sé, por TikTok, por Facebook, hay algunos que tienen esa capacidad de mover el pabellón auricular porque estos músculos están mucho más desarrollados. Esto en la parte anterior, ¿no? Y en la parte posterior, pues encontramos el músculo oblicuo de la oreja, el músculo auricular superior que se inserta acá, el músculo auricular anterior cuya inserción es acá, y el músculo auricular posterior. También el músculo transverso de la oreja. Como les dije, más desarrollado en los animales. Nosotros no lo tenemos tan desarrollado, por eso no podemos movilizar muchas veces el pabellón auricular, pero estos músculos en nosotros tienen la función de mantener ese pabellón auricular en su lugar, si no tendríamos tal vez un poco de tosis del pabellón auricular, ¿no? La irrigación pues está a cargo de ramas de la carótida externa. La carótida externa va a dar una rama que es la auricular posterior, que va a irrigar toda la parte posterior del pabellón auricular.
Luego, unas ramas auriculares anteriores, varias ramas auriculares anteriores que dan irrigación a la parte anterior del pabellón auricular y luego se continúa con una rama que es la temporal superficial, ¿no? Entonces acá podemos ver incluso ramas perforantes. Existen ramas perforantes entre las auriculares anteriores que hacen conexión con las auriculares posteriores. La carótida externa y lo mismo. Entonces, netamente la irrigación del pabellón auricular es por la carótida externa. Ahora, esta irrigación es al pericondrio. El cartílago se nutre a través del pericondrio. Esos vasos están a nivel del pericondrio. Por eso que cuando hay falta de irrigación o hay una colección de sangre entre el cartílago y el pericondrio, pues el cartílago no se nutre adecuadamente y puede necrosarse y perderse, ¿no? En cuanto a la inervación, pues la inervación del pabellón auricular va a estar dada por ramas, ¿no? De determinados pares craneales. Acá tenemos el nervio auriculotemporal, que es rama del trigémino. A nivel de la concha y el conducto auditivo externo va a irrigar ramas del vago y del glosofaringio. Y en el lóbulo de la oreja y el hélix y la parte posterior del pabellón auricular tenemos ramas del facial y ramas del plexo cervical como el occipital menor y el auricular mayor. Entonces la inervación es variada, no es que solo el facial inerva todo el pabellón auricular, no. Entonces tenemos acá en realidad el séptimo, el noveno, el décimo, el quinto par craneal y el plexo cervical. En su vista posterior igual, ¿no? La parte posterior va a estar inervada por el facial en una parte, en una porción, sobre todo la mastoidea. Y el drenaje linfático, pues, van a drenar a los ganglios preauriculares anteriores, preauriculares posteriores, por eso que patología de pabellón auricular, si hay un proceso inflamatorio infeccioso, yo puedo encontrar o palpar estas adenopatías, ¿no? Estos ganglios preauriculares positivos o retroauriculares o mastoideos positivos. Y finalmente drenan a nivel de los ganglios cervicales. El conducto auditivo externo tiene una longitud de 2 a 3 centímetros en los adultos, tiene una forma de S, es por eso también que les he dicho en el examen físico, para nosotros poder visualizar bien esa membrana timpánica tenemos que traccionar el pabellón para hacer que este pabellón se vuelva más horizontal y yo pueda evidenciar esa membrana timpánica por la forma que adquiere. Ahora, este pabellón conducto auditivo externo se va a internar a través de la porción timpánica del hueso temporal, desde la oreja hasta la membrana timpánica. Se limita desde ahí, ¿no? Está dentro de la porción timpánica del hueso temporal. Tiene un tercio lateral y 2 tercios mediales. El tercio lateral, yo me voy a confundir, chicos, los 2 tercios internos son óseos. El tercio externo es cartilaginoso, tapizado por piel, que se continúa con la piel del pabellón auricular. Ahí es donde se encuentran las glándulas ceruminosas y sebáceas, productoras de cerumen. El cerumen tiene una función, ser protector del oído. Ahí también se encuentran los pelitos del oído, más frecuente en varones probablemente. Y los 2 tercios mediales son óseos y están tapizados por la capa externa de la membrana timpánica. Luego vamos a ir viendo que la membrana timpánica tiene 3 capas. Esa capa externa se encuentra desde las 2 terceras, desde los tercios internos hasta la capa externa de la membrana timpánica. La porción ósea está compuesta por 3 huesos. Esa porción ósea que hemos visto está compuesta por el hueso temporal, por el hueso de la mastoides y el hueso timpánico. ¿Okay? El conducto auditivo externo en el niño fundamentalmente es membranoso, falta la porción ósea. Este conducto va horizontalizándose, es más corto en el niño, es más horizontal, un poco más ancho, por eso la tracción que nosotros realizamos para hacer una otoscopía varía. En el adulto es hacia atrás y arriba y en el niño es hacia abajo y atrás.
para que yo pueda visualizar justamente por la disposición que es diferente, ¿no?, en el niño. Las relaciones que tiene este conducto auditivo externo pues son importantes, ¿no? Tiene una relación muy estrecha con la articulación temporomandibular. Tiene una relación estrecha con la mastoides. Tiene relación con el oído medio. Tiene relación con la fosa craneal media. Tiene relación con la parótida. Entonces, cualquier infección, trauma, puede ser más fácil que el paciente tenga, digamos, un absceso cerebral. Puede tener dolores referidos al oído, como es la disfunción de la articulación temporomandibular. Una parotiditis puede dar una atalgia referida, sí. Y la membrana timpánica, ¿no? Esta membrana timpánica tiene 1 centímetro de diámetro, es una membrana fina, oval, semitransparente, como podemos ver acá, y está separando el oído externo del oído medio. Esta membrana timpánica se mueve o vibra por las ondas sonoras que pasan a través del conducto auditivo y transmite el sonido al oído medio. Entonces, esa es la función de mi membrana timpánica. Ahora, hemos visto también en prácticas las características normales, ¿no? Una membrana timpánica semitransparente que me permite ver un cono luminoso, donde yo puedo ver el relieve del mango del martillo, donde yo puedo ver la pars flácida, la pars tensa, incluso puedo ver una apófisis lateral del mango del martillo, etcétera. Entonces, a través de una otoscopia también yo puedo visualizar patología de oído medio por la transparencia que tiene esta membrana timpánica. Entonces, la pars flácida, que se encuentra hacia superior, llamada también membrana de Charnel, está delimitado por un pliegue tímpano-maleolar anterior, un pliegue tímpano-maleolar posterior y la apófisis externa del martillo. Todo eso limita la pars flácida. Y pues la pars tensa es todo lo demás. El tímpano no está en una posición vertical, sino la inserción de esta membrana timpánica es oblicua. Está inclinado hacia abajo y hacia adentro, lo que hace que la pared inferior sea unos 5 milímetros más larga que la superior. ¿Ok? Ahora, la pars tensa, hemos visto que la pars flácida estaba delimitada por esos ligamentos, ¿no? O esos pliegues. Cuando la pars tensa, que es lo restante, tiene 3 capas. La pars tensa es la que está formada por 3 capas. Una externa llamada la epitelial, la que hemos visto, la fibrosa, donde hay fibras radiales, fibras circulares, la interna, que llamábamos también el ligamento anular de Gerlach, y encontramos los repliegues tímpano-maleolares de Torch. En cambio, la parte flácida o pars flácida de la membrana timpánica carece de la membrana fibrosa. Tiene capa externa, tiene capa interna, más no capa fibrosa. Esa es la diferencia entre una y otra. Eso en cuanto al oído externo. En cuanto al oído medio, pues es una cavidad aplanada, revestida por mucosa, situada entre la membrana timpánica y el laberinto óseo, ¿no? Sus diámetros son de vertical y anteroposterior 15 milímetros. Es como un cubo, por eso tiene 6 paredes, que también lo hemos visto nuevamente, estamos repitiendo esto. Esta membrana timpánica, esa caja timpánica tiene 6 paredes, la pared externa, que es la membrana timpánica en realidad, la pared interna, donde se hace en relieve el promontorio, se encuentra la ventana oval, la ventana redonda, hace relieve el canal semicircular lateral y el conducto del facial. La pared anterior encontramos aquí al músculo tensor del tímpano, la trompa de Eustaquio,
y muy cerca, a unos milímetros, pasa cerca la carótida interna. En la pared inferior, una relación importante con la yugular interna. En la pared posterior tenemos el antro mastoideo, a través de la cual se comunica el oído medio con la mastoides. Tenemos la eminencia piramidal, que es un músculo que va hacia el estribo, y tenemos también la porción mastoidea del facial, dando sus ramas, ¿no? Acá está el nervio de la cuerda del tímpano, que cuando vayamos a ver parálisis facial vamos a entender mejor todo esto. Entonces, aquí está. Y el techo, llamado tegmen tímpani o techo del tímpano, que está en estrecha relación con la fosa media. Entonces, aquí podemos ver la cadena osicular. Dentro de esta caja timpánica que hemos visto, que tiene la forma de un cubo, vemos, ¿no?, el martillo, el yunque y el estribo. Tanto martillo y yunque están suspendidos por ligamentos al techo de la caja timpánica. Entre el martillo y el yunque pasa este nervio, que es la cuerda del tímpano, que era una rama de la porción mastoidea del facial. Y tenemos el músculo tensor del tímpano. Entonces, si yo veo esto, acá también veo entrada al antro mastoideo que hemos visto en la pared posterior. En la pared interna está el canal semicircular lateral, el conducto óseo por donde pasa el facial. Está la ventana oval a través de la cual se comunica el oído medio con el oído interno. Está el promontorio, que es la relevancia que hace la cóclea hacia la caja timpánica. Y sobre el promontorio yo puedo encontrar el nervio del tímpano, nervio timpánico, un plexo timpánico, etc. Entonces veo todas estas estructuras. Bueno, y hemos dicho que se comunica con la trompa de Eustaquio en la pared anterior. Esta trompa de Eustaquio desciende medialmente y hacia adelante desde la pared anterior de la caja timpánica hasta la nasofaringe. Tiene una longitud de 37 milímetros. El tercio timpánico es óseo, el que está más pegado hacia la caja timpánica es hueso, y los otros 2 tercios faringeos es cartilaginosa. Este conducto o trompa de Eustaquio tiene un istmo, que es la parte más estrecha del conducto auditivo, que mide entre 1 a 1.5 milímetros, ¿ok? La disposición varía de esta trompa de Eustaquio. En los niños es más horizontal y en los adultos es más vertical. Eso explica por qué los niños tienden a tener más otitis medias agudas, más que un adulto. La cadena osicular. Acá vemos la cadena osicular formada por el martillo, que está, a su vez tiene estas partes, que es la cabeza del martillo, la apófisis lateral, la apófisis anterior, el manubrio o mango del martillo. Tiene una longitud de 8 a 9 milímetros. Están suspendidos por un ligamento anterior, superior y lateral y un ligamento tensor del tímpano y del estapedio. Tenemos el yunque, que tiene una rama corta, una rama larga, el cuerpo del yunque, y se articula con el estribo, llamado también estapedio, ¿ok? Su apófisis corta mide 5 milímetros y la larga 7 milímetros. Y finalmente el hueso más pequeño de todo nuestro cuerpo, el estribo. Este estribo tiene ramas, una rama posterior, una rama anterior y una base. Esta base es la que va y se articula con la ventana oval, ¿ok? Esta base tiene mide de 3 milímetros por 1.4 milímetros, sumamente pequeño, chicos. Una altura de 3.3 milímetros y está sujeto por el ligamento anular hacia la ventana oval. Entonces, estos huesecillos tienen la función de transmitir el sonido, transmitir la vibración que llega por el conducto auditivo, llega a la membrana timpánica, vibra la membrana timpánica, se mueve, y como el martillo está fijo a la membrana timpánica, también se mueve y empieza a mover toda esta cadena osicular, y ese movimiento se va a transmitir al oído interno.
y es en el oído interno donde el estímulo mecánico se transforma en estímulo eléctrico. ¿Ok? El oído interno es un órgano vestíbulo coclear, tiene una parte vestibular, una parte coclear, la vestibular encargada del equilibrio, la coclear encargada de la audición. Entonces, este oído interno está dentro de la porción petrosa al hueso temporal, está formado por sacos y conductos del laberinto, el oído medio tiene un laberinto membranoso, tiene un laberinto óseo. El laberinto membranoso que está dentro del laberinto óseo va a contener endolinfa y el laberinto óseo perilinfa. Eso también luego lo vamos a ir entendiendo. Entonces, el laberinto óseo, acá está, formada por la cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Dentro de este laberinto óseo se encuentra el laberinto membranoso, igual con el utrículo, el sáculo, el conductos semicirculares y la cóclea. Es ahí donde se encuentra el órgano de Corti, acá, encargada de la audición. Entonces vamos a hablar ahora de la cóclea, ¿no? De la porción auditiva del oído interno. Tiene una forma de caracol, llamado también conducto coclear. Tiene un conducto en espirales, un conducto que mide aproximadamente da 2.5 vueltas alrededor del modiolo. El modiolo es como si fuera la base. Alrededor de eso da 2 vueltas, porque tiene la forma de una espiral o un caracol. Entonces el modiolo, a través del modiolo pasan los vasos sanguíneos, nervios o ramas del nervio coclear hacia el órgano de Corti. Encontramos también el acueducto coclear que conecta este laberinto óseo con el espacio subaracnoideo. Entonces acá tenemos, ¿no?, la ventana coclear cerrada por una membrana secundaria. Hemos dicho que el oído medio se comunica con el oído interno a través de la ventana oval, acá es donde se inserta el estribo, y la ventana redonda. Esta es la ventana redonda, que tiene una membrana que les dicen un tímpano secundario. A esto se conoce como tímpano secundario. Luego vamos a ver el vestíbulo, ¿no? El vestíbulo, que es es una cámara oval de 5 milímetros. Aquí se encuentra el utrículo, el sáculo, se encuentra la ventana vestibular, se encuentra el acueducto vestibular, que es un conducto endolinfático por donde pasan vasos sanguíneos también. Y los semicirculares que comunican con el vestíbulo se comunican con el vestíbulo del laberinto óseo, ¿no? Tiene un diámetro estos conductos semicirculares tienen un diámetro de 1.5 milímetros y en su porción proximal terminan en una porción más dilatada llamada una ampolla. Dentro de todo este laberinto óseo se encuentra este laberinto membranoso. Entonces la porción coclear, la porción vestibular. La porción coclear, ahí tenemos. La porción dentro del vestíbulo está el utrículo y el sáculo, donde se encuentran las máculas encargadas, son los órganos principales, así como el órgano de Corti es el principal para la audición. El utrículo y el sáculo en el utrículo y el sáculo se encuentran las máculas y en las ampollas se encuentran las crestas que están encargadas del equilibrio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fisiología entonces de la audición? Vamos a hablar primero de audición para luego entender equilibrio. El oído externo, como les he dicho, es como una antena, ¿no? Va a captar, recolecta todas las ondas sonoras y las dirige hacia el conducto auditivo externo para que sean transmitidas hacia el oído interno. Las conduce las ondas sonoras y hace que éstas contacten con la membrana timpánica. En el oído medio, estas ondas siguen conduciéndose y es más, amplifican un poco el sonido, amplifican las vibraciones. Esas ondas sonoras que llegaron con cierta fuerza, una vez que hacen contacto con la membrana timpánica y mueven la cadena osicular, esta cadena osicular amplifica esa vibración. ¿Ok? Aumentando así la fuerza
siquiera dependiendo, ¿no? De qué sonido, si sea agudo, grave, etc. La cosa es que llega al estribo con una fuerza de 3.2 y la trompa de Eustaquio tiene la función de igualar presiones. La presión del oído medio tiene que ser la misma de la nasofaringe, es decir, la misma de la atmósfera, ¿no? Del medio ambiente. Si yo no mantengo una presión adecuada, ahí es donde surgen patologías de oído medio. Entonces, esta trompa de Eustaquio tiene esa función de ir igualando esas presiones, de que esta presión del oído medio se vaya equiparando a la nasofaringe o la presión atmosférica o la presión del medio ambiente. Y en el oído interno, pues, vamos a encontrar la cóclea, específicamente la cóclea, ¿no? Esa porción ósea dentro de la cual estaba contenida este laberinto membranoso. Si nosotros desenrollamos esa cóclea, que da vuelta, 2 vueltas y media, encontramos esto. Esto es el modiolo, que es a través de la cual pasan vasos, nervios, etc. Y ahí en la cóclea nosotros vamos a distinguir una rampa vestibular, una rampa timpánica. Y tenemos el conducto coclear. En la rampa timpánica vamos a encontrar la membrana de Reisner, que es esta, y la membrana basilar. Este es el conducto coclear, limitada por la membrana de Reisner y la membrana basilar. En este conducto coclear se encuentra el órgano de Corti, ¿ok? Está la rampa vestibular y la rampa timpánica. Entonces, esas ondas que son transmitidas por los huesecillos llegan y se transmite. Acá tenemos endolinfa. Entonces, esa endolinfa es movilizada, es como que vibra el líquido, ¿no? Produce ondas que llegan a estimular el órgano de Corti. Y es este el que convierte ese estímulo mecánico en eléctrico y manda esta información al cerebro, la parte temporal, para que nosotros podamos escuchar. Entonces, aquí entramos, ¿no? Tenemos la rampa vestibular, la rampa coclear, se transmite el sonido, moviliza la endolinfa. Esta movilización de la endolinfa activa el órgano de Corti, ¿ok? Acá, este es nuestro órgano de Corti que está en el conducto coclear. El órgano de Corti está formado por células ciliadas internas y células ciliadas externas. Las células ciliadas externas, que son estas, son en número de 12.000, o sea, son más que las células ciliadas internas. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando se moviliza ese líquido? Hace que estas células ciliadas externas se contraigan y hacen que esta membrana tectoria contacte con la célula ciliada interna. Al contactar o mover estos cilios de las células ciliadas internas, se transmite el sonido. Hay un fenómeno de despolarización y ya, se produce el sonido. Y viaja por el nervio coclear. Entonces, viaja por el nervio coclear y va por estos núcleos, ¿no? Los núcleos cocleares dorsales, núcleos cocleares ventrales, sigue subiendo al núcleo olivar, sigue subiendo al lemnisco lateral, sigue subiendo al núcleo geniculado hasta llegar a la corteza temporal. Toda esta es una vía auditiva, toda esta es la vía auditiva, parte desde la cóclea hasta la parte temporal de la corteza cerebral. Entonces, y ahí encontramos la corteza auditiva, ¿no? En el lóbulo temporal. Tenemos aquí incluso en esta parte donde se perciben los sonidos de alta frecuencia, los sonidos de baja frecuencia, etc. Hay área primaria, área secundaria, imagino que eso ya lo han visto en neurología cuando se habla de ese tema. Entonces, esa es la fisiología de la audición, ¿ok? Luego ya se va a ver la fisiología del sistema vestibular. Es diferente, es un poquito más difícil de comprenderlo, pero ya lo vamos a ver cuando empecemos a hablar de vértigo, etc.
Entonces, ¿cómo yo puedo hacer una evaluación auditiva o valorar cómo está funcionando mi oído, ¿no? En su porción auditiva, es decir, pabellón auricular, conducto auditivo y oído medio y cóclea. Entonces, yo puedo hacer exámenes dependiendo de la edad, de que si el paciente colabore o no, y depende de qué es lo que yo quiero valorar. Los exámenes más frecuentes también, como los hemos visto ya en prácticas con todos, es el uso de los diapasones para realizar una acumetría. Puedo hacer uso de una audiometría para valorar el grado de pérdida, el tipo de pérdida, impedanciometría para saber si aquí está afectado el oído medio o no, autoemisiones acústicas. Las autoemisiones acústicas y los potenciales evocados valoran más la parte coclear, el órgano de Corti o todo ese sistema y esa vía auditiva. La acumetría, entonces, se hace a través del uso de los diapasones, ¿no? Estos diapasones que tienen dos ramas, una base, que emiten, al activarlos, emiten sonidos con determinada frecuencia, hay desde 250 Hz hasta 4000, etcétera. Los más usados son los que van entre 250 y 512 Hz. Entonces, hay un montón de exámenes. Acá los más frecuentes el test de Rinel, el test de Weber, el test de Sauvage. Hay muchísimos más otros tests que me van a ayudar a saber si mi paciente tiene una sordera o una hipoacusia conductiva o neurosensorial. El test de Rinel ya todos lo hemos visto también. Nos ayuda a determinar si es una hipoacusia conductiva o neurosensorial. El test de Rinel, en una persona con audición normal o pérdida similar en ambos oídos, siempre va a ser positivo. Y un RINE negativo me indica que hay una hipoacusia sensorial o de percepción. Entonces aquí vamos a ver. Vamos a realizar la prueba de RINE. Es otra prueba con diapasón que nos va a explorar la audición por vía ósea de la audición por vía aérea del paciente. Con un diapasón que hacemos vibrar en un borde seco, colocamos la base sobre la apófisis mastoidea del paciente. Y rápidamente, sin que deje de vibrar, colocamos las ramas a 2 centímetros del conducto auditivo externo y de forma paralela. Y le preguntamos al paciente que dónde escucha mejor el sonido, cuando el diapasón está por delante del oído o cuando está detrás. Por delante. Ese es el test de Rinel, ¿no? Que compara vía aérea y vía ósea. Y el test de Weber, que va a evaluar los dos oídos de forma simultánea, también me va a ayudar a distinguir si hay una hipoacusia neurosensorial de conducción. Hemos visto cuando es una hipoacusia de conducción, lateraliza el Weber hacia el oído afectado y en una neurosensorial lateraliza el oído enfermo. Igual. Vamos a proceder a realizar la prueba de Weber. Es una prueba con diapasón que nos va a permitir discriminar en las hipoacusias unilaterales aquellas que son de origen neurosensorial de las que son de origen factísimo. Cuando hagamos la prueba, le vamos a preguntar al paciente que dónde oye la vibración, si en el centro de la cabeza o en toda ella, o bien si lateraliza, si oye mejor hacia un oído o hacia otro. Hacemos vibrar con un golpe seco el diapasón y colocamos su base en la línea media y superior de la cabeza del paciente. Y le preguntamos, ¿dónde oye el sonido? En el centro. Otras formas alternativas de colocar el diapasón es en la frente, en el puente de la nariz o bien sobre los incisivos superiores. Listo. Ese es el test de Weber y el test de Sauvage, que compara la audición del sonido del paciente con el explorador, obviamente teniendo en cuenta que el explorador tiene una audición normal. Entonces, valora la diferencia del tiempo de percepción del estímulo entre el paciente y el explorador, es decir, se activa el diapasón, se coloca el diapasón activado cerca al conducto auditivo externo y se le va a decir al paciente que nos avise cuando deje de escucharlo, ¿no?
Si el paciente me dice que dejó de escucharlo, pero tú todavía lo estás percibiendo como examinador, eso se denomina ensoH acortado. Estamos hablando de una hipoacusia de percepción. Si es que hay un SOVACH alargado, estamos frente a una hipoacusia de transmisión. Entonces también nos va a ayudar a distinguir, ¿no?, qué tipo de hipoacusia tiene el paciente. La audiometría pues es el examen más usado porque aparte de valorarme el tipo de pérdida o tipo de hipoacusia me va a decir el grado, pero depende de la colaboración del paciente. Esto no se puede hacer a un lactante, a un recién nacido, porque en este examen yo necesito que el paciente levante la mano apenas sienta, ¿no?, los sonidos que se le va a pasar. Por eso es de difícil evaluación en niños menores de 3 años. Es muy difícil evaluar, hacer una audiometría en niños menores de 3 años. Por eso para ellos, para que yo pueda distinguir si este paciente tiene sordera o no, no puedo esperar pues hasta los 3 años para hacerle una audiometría. Tendré que pedir otros exámenes para que yo diagnostique a tiempo una hipoacusia a temprana edad y yo la pueda tratar y mi niño desarrolle la habla y se desarrolle como un niño normal. ¿Ok? ¿Es un examen subjetivo? Sí, porque solo depende del examinador. Entonces hay muchas veces que el paciente, por tema, yo qué sé, de trabajo laboral, suele ser un simulador, ¿no? Pero nosotros nos damos cuenta cuando el paciente es simulador o no. El audiómetro, este es el equipo con el que hacemos la audiometría, va a emitir sonidos a tonos de 0 hasta 110 decibeles, de frecuencias graves hasta frecuencias agudas. Los tonos se envían tanto por vía aérea como por vía ósea. Y pues nosotros vamos a marcar el umbral auditivo. ¿Qué es el umbral auditivo? La menor intensidad de sonido que el paciente escuche. Lo mínimo que escuche. Y eso es lo que nosotros marcamos en esto, en nuestro audiograma. También ya lo hemos visto, todo oído derecho rojo, oído izquierdo azul, y dibujamos, ¿no?, nuestro audiograma, todos esos símbolos. Audición normal, ya saben los valores, hipoacusia leve, moderada, severa, profunda, dependiendo a qué nivel se encuentre ese umbral auditivo. En una hipoacusia neurosensorial, tanto la vía aérea como la vía ósea caen, las dos caen, y en una hipoacusia de transmisión se mantiene la vía ósea, pero la vía aérea es la que cae. Entonces, si yo tengo esto, yo veo acá, este paciente tiene una hipoacusia conductiva bilateral, ambos oídos, derecho e izquierdo, la vía ósea sobre 20, pero la vía aérea debajo de 20. Entonces, una hipoacusia leve bilateral, conductiva. Me dirá, yo ya estaré pensando, ¿será el oído externo? ¿Será el oído medio? No creo que el oído interno esté dañado ahí, imposible. Y para evaluar el oído medio, nosotros hacemos uso de timpanometría, impedanciometría, que básicamente evalúa la resistencia ofrecida por un sistema al paso de la corriente o de la onda sonora a través de él. ¿Qué resistencia ofrece la membrana timpánica, la cadena o huesecillos, etcétera? Entonces evalúa la función del oído medio. Es un examen objetivo porque no requiere la colaboración del paciente. Yo no requiero que el paciente me colabore probablemente. Yo no voy a decirle al paciente levante la mano, si escucha o no escucha, no. Y la impedancia va a depender de la rigidez, la masa y el roce que hay en el oído medio. Entonces vamos a obtener información así de la presión que se mantiene en el oído medio, si esa trompa de Eustaquio está funcionando bien o no, la integridad y movilidad de la membrana timpánica y la continuidad de la cadena auricular. Todos estos datos me va a brindar este examen. ¿Ok? Entonces está entre las partes del timpanómetro es un parlante que va a emitir un sonido de 220 Hz, un micrófono que recibe el sonido que es reflejado en la membrana timpánica, un manómetro para medir la presión y un auricular monoaural, ¿no?, que es el que se coloca en conducto auditivo externo. Y el timpanograma permite evaluar la resistencia que pone la membrana timpánica a la onda sonora en su paso al oído medio. Entonces, eso me va a dar valores, volúmenes normales,
presiones normales y la complianza o la elasticidad de la membrana timpánica. El volumen del conducto auditivo normal en un neonato más de 0.5. En un niño, su valor normal es 0.3 a 1. En un adulto de 0.7 a 1.75. Las presiones en niños de más 50 a menos 100 da pascales. En el adulto de más 50 a menos 50 pascales. Y la compliance también varía en un niño de 0.2 a 0.9 y un adulto de 0.3 hasta 1.7. Entonces, dependiendo a qué obtenga, yo voy a tener curvas, ¿no? También lo hemos visto. Esta es una curva tipo A que es normal, cuya presión, volumen y compliance es normal. Una tipo AD, donde la presión es buena, el volumen es bueno, pero la compliance es alta, la elasticidad de membrana timpánica es alta. Sospecho de disfunción de disrupción de cadena vesicular. Si es una curva A, pero más pequeñita, me habla de otitis media serosa, otitis media aguda, etc. Tipo B o también autoesclerosis. Tipo B igual y la curva tipo C, una curva similar a la A, pero en presiones muy, muy negativas. Disfunción de trompa de Eustaquio, porque hemos visto que la trompa de Eustaquio se encarga de que mantener la presión, igualar la presión. Si esa trompa de Eustaquio está cerrada por mucho tiempo, se generan presiones negativas y me da una curva tipo C. La A es la normal, la AS me indica fijación de cadena osicular, una tímpanoesclerosis u otoesclerosis, la AD que es disrupción de la cadena osicular, la C que hay una disfunción de la trompa de Eustaquio y la tipo B que hay un derrame en el oído medio, una otitis media serosa o una otitis media aguda probablemente. Y finalmente podemos evaluar los reflejos acústicos o el reflejo estapedial. ¿Qué es el reflejo acústico? Yo les había dicho que nosotros encontramos un músculo, el músculo estapedial o músculo del estribo. Cuando nosotros escuchamos sonidos a más de 80 decibeles, el oído se tiene que proteger, porque imagínate si el oído dejara pasar ese sonido tan intenso, pues siempre tendríamos a menos de 80 decibeles ya traumas acústicos por daño de ruido. Entonces, la función de este músculo estapedial es que cuando hay un sonido de más de 80 o 90 decibeles, se contrae. Este músculo se contrae. Entonces, frena la vibración de la cadena osicular, entonces disminuye el trauma. ¿Ok? Entonces, este reflejo se desencadena a partir de los 80 o 90 decibeles. Eso también lo podemos evaluar, si existe o no este reflejo estapedial, si está funcionando bien este músculo. Entonces, normalmente se desencadena este reflejo entre 70 a 100 decibeles en tonos puros o de 40 a 100 decibeles con ruido blanco. Se evalúan los reflejos a 500, 1000, 2000 y 4000 decibeles. Oído derecho, oído izquierdo. Marcamos si hay reflejo o no hay reflejo. Muchas veces no se produce el reflejo en una otoesclerosis. Y bueno, la función tubárica que ya hemos visto, ¿no? Cómo medimos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero descartar en un recién nacido si escucho o no, si hay una hipoacusia congénita o no? Yo no puedo esperar a hacerlo en audiometría porque sé que requiero la colaboración del paciente. Entonces, existen lo que son las otoemisiones acústicas, que va a valorar o es un screening para ver si hay integridad o no de la cóclea. Entonces, estas otoemisiones son generadas por la misma cóclea, es decir, la misma cóclea que hemos visto, ese órgano de Corti, las células ciliares internas, las células ciliares externas, siempre están en constante movimiento y transmitiendo pequeñas descargas. Entonces, si está funcionando y si está íntegro, eso se va a capturar gracias a este aparato. Ese sonido generado por la misma cóclea. Entonces, existen otoemisiones espontáneas, que si tú no emites ningún sonido y tú le pones eso al bebé, tiene que marcar. Ah, sí hay unas otoemisiones, perfecto. No noto espontáneamente que hay respuesta. Puedo ser provocado, puedo poner un ruido, ¿no? Estimular con un ruido y a ver si hay respuesta. Entonces sirve como método de screening para ver sordera o no. Y finalmente los potenciales auditivos evocados del tronco cerebral. Los potenciales auditivos es el que valora
toda la vía auditiva, desde la cóclea hasta la corteza auditiva. Es un examen objetivo, es largo, es complejo, ideal para descartar también sordera a temprana edad. En algunos casos requiere sedación, sobre todo en lactantes, porque necesitas que el bebé esté durmiendo para poder realizarlo, o en pacientes con enfermedades mentales, pues que obviamente no te van a colaborar en una audiometría. Muy útil este examen, ¿no? Se utilizan emisiones a 80, 60, 40, 20 decibeles. Entonces yo voy a obtener ondas, onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Cada onda evalúa toda esa vía auditiva que hemos visto. La onda 1 y la onda 2 refleja la porción distal y proximal del nervio auditivo, es decir, cóclea y nervio auditivo. La onda 3 y la onda 4 refleja la activación del complejo de los núcleos cocleares y el complejo olivar superior. Y la onda 5, las células del lemnisco lateral, el colículo inferior. Y si vamos más allá, la onda 6 y onda 7, corteza temporal. Entonces yo puedo valorar toda esa vía auditiva. Si el daño es a nivel de los núcleos cocleares, el daño es en la corteza temporal, porque puede que esté intacto, el órgano de Corti está bien, la cóclea está bien, el nervio auditivo está bien, los núcleos cocleares están bien, se están transmitiendo, el olivar superior está bien, el lemnisco lateral está bien, pero no hay onda 7, o sea, no llega ese estímulo a la corteza. El paciente va a tener ¿qué? Hipoacusia, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, esos son partes de los exámenes para una evaluación auditiva de nuestros pacientes. Y como siempre les he dicho, o siempre les digo a todos los que han rotado ya conmigo en los semestres pasados, lamentablemente nuestro sistema de salud es tan precario y tan absurdo que nos pasamos haciendo screening de enfermedades tan raras como es el hipotiroidismo, la hipergalactosemia. ¿Qué más se le pide al recién nacido? No me acuerdo, son tres exámenes antes de que tú des de alta a un recién nacido. En todos los hospitales le hacen. Hay que descartar hipotiroidismo, hay que descartar, creo que es galactosemia, si no me confundo, y hay una más. Hay que descartar eso, nuestro recién nacido, eso es de screening. Y nunca descartan sordera. Y la sordera es muchísimo más frecuente que un hipotiroidismo. Es más, la sordera muchas veces no tiene antecedentes, no tiene factores de riesgo y es más frecuente que se presente a que se presente un paciente con hipotiroidismo. Entonces da pena ver nuestro sistema de salud. Estas autoemisiones acústicas que son simple de hacerla, que solo necesitas ese aparatito y a tu recién nacido y colocarle y punto, me ayuda a ver si hay una sordera congénita. Entonces no es posible que nuestros hospitales no cuenten con esto, ni el de salud, ni el MINSA, nadie cuenta con esto. Y es simple de hacerlo. Yo puedo descartar sorderas con esto. Porque ¿qué es más importante? El hipotiroidismo, que tiene tratamiento obviamente, o la sordera que yo ya la diagnostiqué cuando mi niño tiene 5 años. Niño que no escucha, niño que es una carga para la sociedad, carga para los papás. Lamentablemente es así. Niño que no escucha no habla, no desarrolla el habla. Entonces, esto es muy importante. Y uno de sus trabajos, creo que el final es hablar de un protocolo para hipoacusia congénita, para descartar una hipoacusia congénita. Que al mínimo yo debo saber como médico o sospechar en qué pacientes que tengan factores de riesgo tengo que descartar que mi paciente escuche o no escuche. Mínimo, les digo mínimo, porque hay un montón de pacientes que no tienen ningún factor de riesgo, o sea, ningún factor de riesgo, pero tienen hipoacusia, nacen con hipoacusia. Entonces debería ser un examen de screening obligado para todos los recién nacidos a hacer autoemisiones acústicas. Eso no te lleva, no le pinchas, no le sacas sangre como en los otros,
nada. Simplemente un otorrino podría ir con este aparatito recién nacido o una simple enfermera. Esto es simple de hacerlo porque ya el equipo está graduado para todo. Y colocarle a todo recién nacido antes de ser dado de alta, hacer este screening. Y si en uno no salió bien, alta sospecha, ¿no? Este niño tiene una sospecha de que no está escuchando porque no ha salido bien las autoemisiones. Tendremos que hacerle potenciales evocados para saber por qué no está escuchando, a qué nivel es la falla, e iniciar probablemente a temprana edad uso de audífonos. Tal vez este bebé con unos audífonos pequeñitos ya escucha, ya desarrolla el habla, niño normal, ¿ok? Listo, chicos. ¿Preguntas, dudas? ¿Cuántos han faltado, delegada, de tus compañeros? Delegada.